Días a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy el seminario de la Academia de Acuicultura se complace en presentar a la doctora Paola Magallón, una invitada especial, pero de nuestra casa de estudios, de nuestra casa de investigación. La doctora Magallón, el día de hoy nos presentará los sistemas agroacuícolas en ambientes urbanos y suburbanos, simbiosis tripartita. La doctora es bióloga marina por la UABCS, maestra en ciencias en preservación y utilización de recursos naturales de CIPNOR y también un doctorado en microbiología agroalimentaria de la Universidad de Quebec. La doctora Magallón es responsable del Laboratorio de Microbiología y Biotecnología para la Integración Agroacuícola y Multitrófica, miembro del Grupo de Microbiología Ambiental, del Grupo de Integración Agroacuícola e investigador asociado al Bashan Institute of Science en Alabama. Su experiencia se desarrolla en planeación y gestión mediante más de 15 proyectos de desarrollo e innovación científica especializada en integración agroacuícola. Eh, la doctora Magallón está aquí el día de hoy para presentarnos este tema. Le agradecemos mucho, doctora, y adelante. Hola, buenos días a todos. No voy a prender mi cámara porque estoy en casa súper enferma, entonces, les agradezco su comprensión, pero, pues espero que esté padre la presentación. El día de hoy les voy a presentar nuestro proyecto, que es, ya tenemos más de 16 años trabajando en estas tecnologías. Digamos, yo llegué un poco tardía a este proceso, sin embargo, ya mi contribución ha sido otros aspectos dentro del mismo sistema. El día de hoy les voy a presentar cómo los sistemas agroacuícolas pueden adaptarse y qué retos tenemos para que se adapten a ambientes urbanos y suburbanos con un enfoque particular en lo que conocemos como la simbiosis tripartita, que nace de esta interacción microbiana que se da en las raíces de las plantas, pero que la hemos tomado como una inspiración para realmente que los sistemas se basen en diferentes aspectos y diferentes relaciones colaborativas y positivas. A ver, entonces aquí. Ok, entonces esta presentación que les voy a hacer está dentro del proyecto que es Sistema Agroacuícola Integrado, Sostenible e Incluyente para Comedores Comunitarios en Zonas Urbanas y Periurbanas. Es un PRONACES, del programa presupuestario F003, en formato de propuesta y acabamos de terminar la fase 2. La primera fase fue de solamente 30 días. La fase 2 fue el año pasado y ya empezamos este año, arrancamos con la fase número 3. Para poder entender un poco lo que estamos haciendo, voy a dar algunos conceptos. ¿No? Primero hay que entender qué es un circuito alimentario. Todos los que nos dedicamos a la producción, tanto vegetal, animal o diferentes tipos de producción, tenemos que entender la demanda o a quienes nos debemos, ¿no? En este caso, pues es el consumidor. Y el consumidor, para que lleguen los alimentos a él, pues tiene que haber pasado por un proceso, desde la producción, siembra, transformación, transporte, empaquetamiento, mercadotecnia, etcétera. Todo eso es el circuito alimentario, es el camino que recorre un alimento desde la semilla hasta el plato de quien lo va a consumir. Entonces tenemos que los circuitos alimentarios, pues dependiendo del tipo de alimento, unos son cortos, otros son muy largos, ¿no? Depende de dónde sean producidos y dónde es que sean consumidos, cómo sean procesados, si requieren o no. Y entonces imagínense que un circuito alimentario realmente es como una enorme trenza.
donde cada pelo es una industria diferente. Entonces, por ejemplo, la industria de los plásticos, pues tiene que ver con la industria del empaquetamiento, la de los colores, tiene que ver con toda esta producción y transformación de los alimentos. Entonces, muchas industrias que parece que no tuvieran absolutamente nada que ver con un circuito alimentario lo tienen, ¿no? Incluso, por ejemplo, la industria textil, pues se encarga de producir ciertas bolsas o ciertos para movimiento de semilla o movimiento de grano, etcétera. Entonces, los circuitos alimentarios obviamente son complejos, hay un montón de redes de trabajo colaborativas y al final lo que busca estos circuitos alimentarios es satisfacer la demanda de alimentos. Cuando un individuo no satisface su demanda de alimentos, está en un estado de inseguridad alimentaria, por lo que la seguridad alimentaria es una labor de todos, ¿no? Entonces debemos de reconocer que la mayoría de los individuos no producimos lo que consumimos y que toda acción hacia la producción alimentaria es un paso a la soberanía alimentaria, a la justicia. Es decir, todos los que consumimos y no producimos, de alguna manera dependemos de estos circuitos. Y toda acción, por mínima que parezca, microscópica que parezca, contribuye no solo a la seguridad alimentaria de nosotros, sino a la de otros, porque estamos de alguna manera contribuyendo, agregándonos a esta red o este circuito. La mayoría de las poblaciones o esta demanda alimentaria la encontramos en los ecosistemas urbanos, ¿no? Que es donde se concentra la gente. Un ecosistema urbano se define como un sistema biológico que ha sido modificado por la actividad del hombre, donde su presencia persiste e influye todos los procesos ecológicos que ocurren. Entonces, ya definimos que existe un ecosistema urbano. No siempre cuando hablamos de procesos ecológicos lo pensamos fuera del sistema urbano, pero el sistema urbano es per se un sistema ecológico. Y este sistema ecológico tiene sus particularidades. Entonces, la producción alimentaria dentro de los sistemas urbanos es per se compleja porque ha sido modificada y hay una serie de retos a los que nos enfrentamos. Aunado a esto, en una segunda capa, también la urbe tiene su propio metabolismo. ¿Qué se refiere al metabolismo urbano? Se refiere al flujo de recursos que existe entre fuera y dentro de la mancha urbana, incluidos los alimentos. Entonces esto hace que se genere una dicotomía o una zonación del ambiente rural, que es donde se produce la mayoría de los alimentos, hasta donde llegan a la mancha urbana. Pero esta dicotomía de lo rural y lo urbano solo existe en nuestra imaginación, solo existe como una preconcepción de la realidad, porque en realidad es una graduación, ¿no? Hay rural, semirural, podríamos dividirlo, porque realmente esas clasificaciones son antropocéntricas, entonces realmente no son reales. Lo que sí sabemos es que en el ambiente rural es donde recargamos la mayoría de la presión de la demanda de alimentos. Y por eso es que este ambiente está en crisis, desde lo económico, lo político, lo social y lo sustentable, porque la demanda que busca satisfacer el ambiente urbano la recarga solo sobre un mismo ecosistema. Entonces, eso es lo que el proyecto está tratando de cambiar esto. Entonces, bueno, algunos emprendedores, ONGs, iniciativas desde los 70, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando existieron los jardines para la libertad, que fue lo que hizo que salvó a Europa del hambre, aparecen por primera vez los huertos urbanos, y este concepto son lugares privilegiados donde se puede generar alimento en las zonas urbanas. Sin embargo, es una realidad que no toda la población tiene acceso y la movilidad para tener acceso a este recurso puede ser compleja. Por ejemplo, si yo me ubico en la Ciudad de México en un lugar muy lejano, no necesariamente me va a ser tan fácil llegar al huerto urbano. Quizás me sea más fácil llegar a un centro comercial y aunque me cueste un poquito, solo por el costo del transporte, si yo hago cuentas, digo, no, pues a mí me conviene mejor comprar en el mercado. Entonces, la solución de los huertos urbanos no debe desaparecer, es algo que se debe fomentar, es algo que debe de seguir creciendo. Sin embargo, se deben aperturar nuevos espacios que estén pensados de una manera
más de una distribución diferente para incrementar el acceso de los pobladores y además la educación, porque dentro de los huertos pues hay educación ambiental, hay muchos tipos de educación, hay formación de tejido social se refiere a todas las conexiones sociales que tenemos para fortalecernos y coexistir y tener un bienestar. ¿Qué pasa entonces? El ambiente rural, digamos, vamos a utilizar el ejemplo de la dicotomía, el ambiente rural opera, produce alimentos, los manda, se queda un poco con los alimentos. La parte más urbana de la ciudad consume y consume alimentos, los transforma, los modifica. Y hay una zona muy crítica, que es esta zona heterogénea, no es homogénea, que se encuentra entre las dos, que es lo que conocemos como el anillo urbano o el ambiente periurbano. Este ambiente tiene lo peor de los dos ambientes, porque por un lado tiene toda la presión del sistema urbano, pero no tiene los recursos del sistema rural. Entonces tenemos dificultad para producir alimentos por acceso a tierra, agua o a la electricidad. Las políticas públicas, por ejemplo, te ubicas en una zona urbana, aunque estés en el ambiente periurbano, no puedes producir, por ejemplo, gallinas o no puedes producir huevo porque no tienes los permisos para hacerlo, no estás en la zona adecuada para tener todos estos permisos. O aquellos emprendedores que empiezan a producir alimentos no pueden ser considerados como productores, entonces no tienes acceso a semilla, programas de gobierno, es bien complicado. Por otro lado, hay una sensibilidad social muy importante por la heterogeneidad del ambiente. Tienes todo tipo digamos, de sectores sociales, de sectores educativos, de sectores económicos. La integración de las comunidades, aunque ha iniciado y el emprendimiento hacia la producción en el autoconsumo en esta zona se ha incrementado, sigue siendo difícil, ¿no? Y bueno, lo que nos atañe a nosotros pues es un rezago tecnológico fuertísimo porque no hay muchos proyectos que se dediquen a atender este problema. Eh, Solo con decirles que de todos los PRONAES, nosotros somos los únicos que estamos ubicados trabajando para incidir en este ambiente. Todos los demás están más enfocados en otros aspectos, más en lo rural, en lo empresarial. Entonces, realmente somos una minoría, podría decirse, los que estamos abordando el, el, el tema de autobasto en las zonas urbanas, periurbanas. Entonces, si lo pensamos de esa manera, ¿no? Tenemos un ecosistema urbano, tenemos un ecosistema rural, pero en ecología también tenemos ecotonos, ¿no? Que son estos ambientes híbridos, entre un ambiente y otro, ¿no? Y estos ecotonos también son ecotonos alimentarios. ¿Qué significa esto? Que tienen características diferentes de cómo se accesa a los alimentos y estos se distribuyen. Sin embargo, no se equivoquen, la inseguridad alimentaria existe en todos los sistemas que hay, incluso en los países desarrollados. Existe inseguridad alimentaria por otros problemas que hemos ido descubriendo sobre lo que es definir realmente lo que es el hambre, ¿no? Entonces, en estos ecotonos, en el ambiente periurbano, tenemos una alta incidencia de desiertos y pantanos alimentarios. Un desierto alimentario, por la FDA, se define como un área que tiene limitado acceso a comida que sea saludable y económica, ¿sí? O sea, puedes tener un mercado de élite, pero si tú no lo puedes comprar, entonces y tienes que caminar mucha distancia para poder satisfacer tu requerimiento de alimento, entonces te ubicas, es una zona geográfica y te ubicas en un desierto alimentario. Sobre estos desiertos alimentarios surge un nicho de mercado, que son los pantanos alimentarios, que son todas estas tiendas que nos van a vender alimentos muy calóricos, pero de muy baja concentración de nutrientes y a precios bajos. Entonces, cuando dice la gente consume, no le falta educación, no sabe qué comer, no necesariamente. A veces uno come lo que le alcanza.
alcanza. O comes lo que tienes a la mano. Entonces, eso obviamente ha generado toda una industria muy consolidada, extremadamente potente para poder satisfacer esa necesidad de me lleno mi pancita, ¿no? Porque esa es una necesidad real y es un derecho humano que no padezcamos hambre. Pero tenemos que trabajar en aras de obtener sistemas agroalimentarios que puedan satisfacer esta necesidad de alimentos nutritivos. Entonces, en los últimos, sobre todo entre el 2018 y la pandemia, se destapó un problema del que pocos querían hablar, que se llama el hambre oculta o the hidden hunger. ¿Qué es esto? El hambre oculta se refiere a toda aquella carencia de vitaminas y minerales que son necesarios para la salud. En Norteamérica, más del 70% de las personas viven en esta condición. ¿Cuáles son las principales causas? Hay un montón, muchísimas, pero estas son las 5 más concurrentes. Es el consumo de alimentos altamente calóricos como almidones, falta de vegetales y proteína de alta calidad, baja diversidad alimentaria, incremento en demanda de micronutrientes y condición de salud. La condición de salud tiene que ver también con la edad, con si estás enfermo, si no estás enfermo, si. Entonces, dependiendo también de tu condición de salud, vas a tener ciertos requerimientos nutricionales que a lo mejor no tiene otra persona y con base en la edad también vas a tener diferentes requerimientos nutricionales. Entonces, si tú no estás satisfaciendo o de una manera, estás adquiriendo estos micronutrientes, entonces estás en un estado de hambre oculta. Y esta hambre oculta es más relevante que el hambre, porque esta hambre baja rendimientos académicos, tiene fuertes impactos en salud mental, también tiene que ver con toda la parte de desarrollo cognitivo de los infantes. Entonces tiene problemas, es un problema bien serio. Entonces nosotros en nuestro proyecto identificamos esto como el problema a resolver, porque hay muchos problemas y hay que escoger uno. Y el presupuesto es limitado y el tiempo es limitado, entonces tenemos que escoger uno. Nosotros decidimos luchar contra el hambre oculta a través de propuestas tecnológicas. Entonces nuestra teoría de cambio es pasar de una oferta preestablecida por los circuitos alimentarios y generar una demanda de alimentos nutritivos, bioseguros y accesibles. En muchas pláticas me pregunta la gente, o sea, lo que produzcan no les va a dar para comer, no se van a poder, como aislar, ¿no? No, ese no es el punto, no es una propuesta de sobrevivencia, ¿no? De una postapocalíptica, de ya tengo mi sistema y de eso como, no. Se trata de que lo que ya comes puedes adicionar otros alimentos, ¿sí? Que estos alimentos son los que sí te pueden proveer más nutrientes. Y es una mejora continua, por eso es una escalera, no es un blanco y un negro, es un progreso, poco a poco se va a ir logrando. Bueno, entonces nosotros queríamos tener una nueva demanda, teníamos una nueva demanda en ambiente urbano, o sea, nos ubicamos en el ambiente urbano. Queremos producir peces, queremos producir plantas y queremos producir comunidades más integradas. Entonces tuvimos que hacer un análisis muy profundo de qué une a todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera hace sentido y amarra un sistema para poder hacer ya una propuesta tecnológica, considerando todos los aspectos, porque en el caso de CONACYT, a diferencia de otro tipo de proyectos, en este proyecto llevamos capacitaciones. Entonces, en este tipo de capacitaciones que hemos llevado y cursos, hemos tenido que entender la parte humana, cómo influye de alguna manera la parte humanística de los sistemas, cómo influye y cómo no debe de dejarse de lado porque es el pilar, uno de los pilares más importantes. Entonces, hemos tenido que trabajar muchísimo para entender el rol de la comunidad dentro de la aplicación o transferencia de tecnología para poder realmente generar un ambiente que incida en la seguridad alimentaria.
Teníamos un reto bien grande y es que en la acuacultura estamos, de por sí estamos en pañales, pero en la acuacultura urbana estamos más en pañales que nada. Sin embargo, ya hay casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, esta chica produce en Maine la primera granja que se tiene de anguila cristal y ella lo hizo en el sótano de su casa, ¿no? Entonces ya empezamos a tener casos de éxito y definir las cuestiones operativas, incluso manuales, sobre cómo se maneja un sistema acuícola en un ambiente urbano, donde los patógenos cambian, la disponibilidad de agua cambia, la calidad de agua cambia, el ruido, esto genera ruido, es una microindustria, entonces todos. Una de las cosas que hemos trabajado más fuerte es este concepto de One Health dentro de los sistemas. Es muy importante que los sistemas sean bioseguros e inocuos, precisamente por ubicarse en una zona de alta incidencia de patógenos humanos. Entonces ha sido un trabajo fuerte para poder identificar las estrategias que vamos a abordar para lograr unos sistemas bioseguros. Nuestro proyecto lo ubicamos en Baja California Sur, que es una zona árida, ¿no? Entonces, de por sí, los desiertos alimentarios, pues en zonas áridas la producción alimentaria es compleja y había que abordar, aparte de la parte acuícola, pues estos retos, ¿no? 5 retos principales identificados: acceso a agua y energía, la eficiencia, sustentabilidad, inocuidad y seguridad de los sistemas, acceso a tecnologías de cultivo adaptadas a zonas áridas, obtener un catálogo de variedades vegetales y animales adaptadas para estas zonas y el acceso, ¿no? Digamos, el acceso ya como tal a los sistemas y su transferencia. Entonces, ¿cómo amarrar todo una situación tan compleja y abordarla? Entonces, obviamente, como yo soy microbióloga y esa es mi formación y así veo el mundo como microbióloga, pensé en la interacción tripartita porque realmente eso es. Hay que tener la simbiosis tripartita se da en la rizosfera el rizoplano, y en la endorrizosfera las raíces de las plantas, donde tienes una confluencia de hongos, de bacterias que fijan el nitrógeno y de un montón de bacterias benéficas que conocemos como PGPRs. Y todas tienen su rol y todas tienen su participación. ¿Para qué? Para mejorar la nutrición de la planta. Este desarrollo de la simbiosis tripartita pues ha modificado completamente la agricultura, la ha transformado y todavía hoy se está trabajando para poder establecerse, ya sea de manera sintética o de manera natural en los ambientes productivos. Entonces, era importante que pudiéramos tener claro que lo que une a todos los sistemas, o sea, tanto el sistema de plantas como el sistema de peces, como el sistema de producción alimentaria, pues realmente son los nutrientes, ¿no? Nosotros estamos buscando reciclar el agua, reducir el costo eléctrico, maximizar la producción, pero sobre todo para eso necesitamos hacer brincos en los niveles tróficos, pasar los nitrógenos, pasar los carbonos de la manera adecuada para el siguiente nivel trófico. Y solamente se puede utilizar o se puede lograr esto a través de una simbiosis microbiana. Solamente se puede lograr a través de establecer un modelo de manejo o un solo manejo microbiano. Entonces, para lograr esto, obviamente, tuvimos que pensar fuera de la caja. Realmente fue salir de lo clásico, ser innovadores, ser creativos, ser valientes, para poder lograr 3 simbiosis: una microbiana dentro de los sistemas, una vegetal para poder diversificar los sistemas y una simbiosis comunitaria que permita formar alianzas, formar estructuras estables para poder consolidar la transferencia tecnológica. Entonces,
Tuvimos para la simbiosis vegetal, tenemos una colaboración ahora con varias ONGs que son de permacultores, que nos están enseñando cómo cada vez hacer más diversos los sistemas y cómo manejar un banco de semillas dentro de un espacio urbano, diferentes especialistas en microbiología, para poder entender de manera más eficiente cómo existe esta transferencia de nutrientes y esta modificación que vamos a ir haciendo a través de los diferentes niveles tróficos. Y las alianzas con las comunidades ha sido, yo pienso, de las más difíciles de abordar, no porque no por que sea difícil de conocer a la gente sino que ha sido difícil de entender realmente la situación en la que están. Ha sido complejo poder entender qué es lo que realmente necesitan. Y todavía no lo entendemos, no nos jactamos de eso, todavía nos falta mucho trabajo, pero lo que sí es que pusimos un poco de lado todo lo que teníamos, todos los conocimientos, un poco de lado todo lo preconcebido, y le entramos a este proyecto ahora sí que con más bien viendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aquí estamos, ¿qué es lo que necesitan? Y eso logró aperturar un diálogo profundo, un diálogo muy interesante, y uno dice, ay, pues eso que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con la ingeniería, lo tiene que ver todo, por ejemplo. Una de las comunidades atiende niños, tienen 73 niños en condición muy vulnerable en Cabo San Lucas, entonces nosotros no podemos hacer sistemas que sean peligrosos para los niños. Y, por ejemplo, los niños no les gusta el sistema de Biofloc porque no pueden ver los peces. Y es importante que para que haya una apropiación social del conocimiento, ellos puedan interactuar. Pasamos a un sistema híbrido RAS-BTF. Entonces, el individuo que va a ser aquel que va a manejar el sistema, su visión del mundo, su cosmovisión, aunque sea transformable, debe ser considerada para poder realmente tener un sistema que haga el ejercicio de no solo generar alimentos para el autoconsumo, sino transformar la percepción alimentaria. La doctora Selene Navarro dio una ponencia muy bonita sobre percepción alimentaria. Si no la han visto, está en la página del CIBNOR, de cómo nosotros percibimos los alimentos, y eso marca nuestra decisión de alguna manera de lo que vamos a comer. Entonces nosotros, aparte de todo lo que le planteamos a CONACYT, ajustamos nuestro objetivo, en esta administración no lo han permitido, ¿no? Entonces nosotros ahora queremos trabajar, consideramos que debemos de trabajar en esta simbiosis, ¿no? Microbiana, vegetal y comunitaria. Y definimos una visión, una misión y los valores que necesitamos para tener. La visión es alcanzar una nutrición adecuada, que debe ser una decisión soberana del individuo, autónoma y respaldada por un sistema comunitario. La misión es generar nuevas propuestas tecnológicas basadas en la simbiosis tripartita. Y los valores, pues obviamente es la humildad, la responsabilidad, la apertura, el respeto, la integridad, la inclusión y la comprensión. Entonces, cuál fue nuestra primera versión 2.0, nuestra primera propuesta tecnológica ya como considerando las comunidades? Fue considerar pues que el área de cultivo es variable en estas zonas, que los recursos económicos pueden ser de alguna manera difíciles de obtener, hay condiciones físicas en infraestructura, que no permiten acceso al agua, electricidad, fertilizantes, alimentos, hay diferentes tipos de capital humano y puede haber poco tiempo para trabajar en los sistemas, ¿no? Y capacitación. Entonces, nosotros propusimos un sistema que se adapta en formato Legos o bloques a cualquier diseño, configuración, estructura, así como recursos y diversidad social. O sea, descompartimentalizamos absolutamente todo el sistema y lo volvimos a ensamblar dependiendo de las necesidades y competencias de las comunidades. Y la teoría de cambio sería pasar de una configuración definida de áreas de cultivo de 1 metro cuadrado, en el caso de plantas
y a 1 metro cuadrado en el caso de peces. O sea, nuestras unidades productivas son de 1 metro cuadrado. Y el tipo de tecnología lo estamos definiendo a través de una visión transdisciplinaria. Ahorita tenemos ya como componentes, tenemos un sistema altamente diverso en hidroponía en cama, que se alimenta de sistemas RAS, BFT, híbrido BFT RAS, así como también en el caso de que no haya acceso a la electricidad, ya tenemos avances en sistemas hidropónicos como Kratky que no ocupan este bombeo. Y hemos desarrollado a la par con digamos, con estas competencias y este trabajo sobre la microbiología de los sistemas, hemos estado trabajando en el desarrollo de las chinampas hidropónicas, que es un desarrollo 100% del grupo. Nos inspiramos en Xochimilco, la manera en que se trabaja y diseñamos con una cama de subirrigación, entonces estamos ahorita por probar cómo van a reaccionar los residuales de peces. Tenemos diferentes tipos de sistemas, tenemos milpas también, tenemos hidroponía con sustrato, sin sustrato, y ahorita tenemos algunas colaboraciones con, por ejemplo, el Instituto Kraus, que está en Arabia Saudita, que ellos son especialistas en la agricultura árida, pero tenemos digamos, otros colaboradores fuertes en el área de química que nos van a ayudar a valorar la parte del valor nutracéutico de las plantas. También tenemos una colaboración fuerte aquí en CIBNOR con el doctor Eduardo Quiroz y vamos a trabajar la bioseguridad y inocuidad de la pasada de los peces a las plantas, porque es algo que se tiene que ver. En fin, estamos digamos, trabajando en lo que se conoce como tecnología abierta, ¿no? Y hibridando sistemas pues que ya no se habían hibridado antes, porque pues no sé, quizás algunos pensamientos son más lineales que otros. En este caso, dadas las condiciones y la heterogeneidad del sistema urbano y periurbano, se ha tenido que realmente deslinealizar los conceptos sobre simbiosis microbiana, sobre modificación de nutrientes, flujo de nutrientes entre sistema trófico y sistema trófico, confluencia de patógenos, y todo lo que tiene que ver con una acuacultura realmente multitrófica y también una integración agroacuícola. ¿Por qué es la urgencia de esto? Obviamente sí hay una urgencia, hay una agenda internacional, hay un incremento de hasta el 300% del costo de todos los fertilizantes, lo que compromete altamente los sistemas agroalimentarios. Entonces estamos buscando, dentro de los retos, es reducir de manera importante, ya tenemos una agenda de trabajo, los fertilizantes químicos, maximizar el uso del agua y reducir el costo eléctrico, por lo que se hicieron muchas modificaciones en los sistemas. Y obviamente el corazón de nuestro trabajo está basado en la simbiosis microbiana, entonces ahorita ya estamos trabajando con inoculantes, no vamos a trabajar con inoculantes desconocidos, vamos a trabajar con rizobios, vamos a trabajar con bacterias promotoras de crecimiento de plantas y también probióticos, simbióticos, prebióticos para la parte acuícola, y vamos a empezar a sinergizar y a hacer coherencias microbianas entre nivel trófico y nivel trófico para facilitar el manejo. Y bueno, este es el primer sistema que transferimos. Aquí están las camas hidropónicas, es un centro comunitario. Aquí tenemos las chinampas. Todo esto es la parte acuícola y el centro comunitario deseó poner un sistema de producción de huevo y obviamente eso facilita bastante porque vamos a poder empezar a hacer algunos modelos de emprendedurismo y también algunos modelos de economía circular. Nuestros logros en esta fase 2 han sido la transferencia tecnológica y apropiación social, generación de indicadores de impacto que no existían antes para estas zonas,
la donación de alimentos a la red de centros de colaboración alimentaria, generar sistemas híbridos RAS-BTF miniaturizados, un biofiltro sustentable, una retrotecnología hidropónica, las chinampas, las milpas, trabajar con biofertilizantes, colaborar con la simbiosis microbiana y pasar de un sistema que costaría a cada comunidad más de 700,000 pesos a 200,000 pesos. Tenemos un montón de retos, pero ahorita los críticos es reducir al 50% los fertilizantes químicos, generar alimentos balanceados caseros para los peces, miniaturizar todavía más los sistemas y reducir el agua, la electricidad y el espacio. Y nosotros pensamos que con el corazón en la mano la creatividad se expande infinitamente. Y pues esto no yo presento hoy, pero obviamente represento a un montón de personas. Somos los que estamos casi día a día en el invernadero, ¿no? El equipo de trabajo, el doctor Magallón, Memo, yo, Selene, Cris, Janet, Avi, Yadi, Fer, Patti, Suri, que está en las comunidades Francisco, que trabaja con los centros de colaboración alimentaria y muchos más. Y si quieren seguirnos o revisar lo que estamos haciendo, tenemos nuestra página de Facebook o nos pueden mandar un correo. Muchas gracias. Ya terminé. Doctora, muy interesante este tema y podemos en un minuto empezar ya con las preguntas. Por favor, por ahí vayan levantando la manita y les voy dando la palabra, por favor. Clara, Carlos, también esperamos por ahí sus preguntas. Carlos, Alejandro, adelante, tiene la palabra. Hola, buenos días. ¿Me escuchó? Buenos días. Sí, sí, claro. Muy bien. Muy interesante, llama mucho la atención esto que quieren hacer. Yo por mi parte me llama la atención mucho lo que es la parte del agua. Si me haces favor de decir qué tan complicado puede ser todo el trámite o lo que se tenga que hacer para que les permitan el uso de agua, porque supongo que sí se usa en una cantidad considerable. Y también, no sé si me perdí por allí, si tienen algún sistema de tratamiento de aguas o cómo es que la reciclan o si se desecha todo el agua que están utilizando. Ah, muy buena pregunta. Es que los detalles técnicos, la verdad, no le entré porque ay, sería muy largo, pero mira, reciben el agua no puede ser de cualquier lado porque en el estado tenemos algunos, o tiene mucho cloro, por ejemplo, para potabilizarla, o incluso hay algunos lugares que tiene arsénico el agua. Entonces, o otros metales pesados. Entonces, lo que optó es, se tiene un reservorio el sistema, entonces el sistema tiene este reservorio, el agua limpia pasa a los peces. Como es un sistema híbrido RAS-BTF, el recambio es solamente por evaporación, o sea, el agua está recirculando, los peces son tu propia planta de tratamiento de aguas residuales. Y entonces tú esperas pasar de un perfil de nutrientes que no pueden utilizar las plantas a un perfil de nutrientes más favorable para las plantas, entonces que es más o menos lo que llamamos una fase 3, donde ya vamos a tener en fase 1 tenemos un pico de amonio, fase 2 uno de nitritos, fase 3 uno de nitratos, las plantas les encantan los nitratos, entonces esa agua pasa al sistema hidropónico o se recicla para otras cosas y el agua sigue recirculando. Ahora vamos, la parte particulada, esta es la que estamos trabajando para liberar todo lo que es micronutrientes. Y entonces el agua le puedes dar muchos usos y ya incluso después de la parte hidropónica, como ya extenuaste todavía más, es como si fuera un biofiltro también, un cuarto biofiltro, esa la puedes utilizar para las chinampas porque no debe haber mucha carga de nutrientes en chinampas. Entonces esa agua ya pasa a las chinampas y entonces pues realmente maximizas. Pero nosotros hemos hecho más o menos cálculos y más o menos reduces como un 70% versus lo que se hace ahorita, por ejemplo, en producción de peces. No sé si contesté tu pregunta. Sí, la segunda más que nada. La primera, no sé si nos puede decir si hay mucho papeleo o algo que se tenga que hacer con respecto a los permisos de uso de agua o no es necesario. Es que no ocupas permiso de uso de agua porque el agua no te la dan. O sea, el agua no te la da el gobierno, el agua la paga el proyecto. O sea, nosotros compramos el agua. Entonces Ah, lo ok. que se va a buscar es en este
es parte de lo que tiene que hacer de alguna manera la contraparte, que son las comunidades, y es que tienen que trabajar sobre políticas de gobernanza de agua y poder llegar a un convenio, así como las escuelas, pero para eso tienen que ser centros comunitarios. No, es un show el trámite, pero es algo que pues ya le corresponde a la comunidad hacer. Gobierno, al menos gobierno del estado, tanto en Cabo como aquí, se han mostrado con mucho interés, hemos tenido mucho acercamiento, se ha mostrado con interés de colaborar, pero para que les den el agua, porque pues es un beneficio, digamos, masivo, ¿no? Expansivo. Pero obviamente eso lo tendrá que hacer directamente la ACE con, con su contraparte en el gobierno del estado, porque me imagino que deberá haber algunos convenios jurídicos a realizar. Ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Alejandro. Por ahí otras manitas que estaban levantadas, que las levantan y las bajan. Por favor, manténganlas arriba las manitas para que podamos darles la palabra. Yasmín, Suset, Clara, esperando sus preguntas. Y mientras tanto en el chat, doctora, le dice la doctora Gracia, excelente trabajo, doctora Paola, siempre es un gusto escuchar sus ponencias. Ok, entonces por aquí tenemos manitas. Clara, Pi, adelante. Buenos días. Eh, ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Ok. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Se me hizo muy interesante y muy bonita aparte. Mi duda es que entiendo toda la parte que, pues el objetivo es de capacitar a máximo las comunidades, ¿no? Pero lo que me da duda es cómo son sistemas complejos, así con preguntas de bioseguridad, de simbiosis tripartita y así. Me pregunto hasta qué punto las comunidades podrían gestionar los sistemas y pues de manera independiente de todo el lado científico, ¿no? Ujú. Sí, es una excelente pregunta. Es que aquí a lo mejor no, yo es mi culpa, no lo aclaré. Aquí hay dos cosas, ¿no? Nosotros como grupo de investigación vamos de alguna manera abriendo, vamos entendiendo o trabajando diferentes aspectos. Pero ya cuando transferimos, lo que se transfiere es una cosa que se llama sistema llave en mano. Es decir, tú le dices a la persona, aquí está la llave, y tú tienes, este es tu manual, y así tienes que hacer las cosas. Pero les va a sorprender esto que les voy a platicar. La mayoría de los beneficiarios de estas comunidades provienen principalmente de regiones como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Nayarit, y no me acuerdo otra, pero hay mucha gente que inmigró a la Baja para trabajo de construcción. Después se vinieron la familia y todo esto. Entonces ellos son un capital humano extremadamente competente en producción alimentaria. Solamente que no lo saben hacer en ambientes áridos, porque a lo mejor en algunos ambientes donde ellos se ubican son más de temporal, es trabajar con suelo. Nosotros no, en el sistema no hay suelo, no, para nada hay suelo. Se puede perfectamente bien tener los sistemas en concreto 100%. Entonces es una cosa completamente diferente el ambiente, pero digamos que ese conocimiento, entonces nosotros hemos aprendido de ellos. Entonces, en el sentido de las competencias, siento que no hay tanto, el reto más grande no son las competencias de llevar los sistemas, el reto más grande es generar una tecnología lo suficientemente dúctil y simplificada para que cualquiera lo pueda operar. Por ejemplo, como nosotros, cualquier niño puede manejar un iPhone, o sea, es muy intuitivo. Entonces, ese ha sido el reto para nosotros, hacer más intuitiva la tecnología para que ellos puedan tomar decisiones con base en el conocimiento previo que tienen. Muchas gracias. No de nada.
Muchas gracias, Clara. Adelante, José Eduardo Contreras. Buenos días. Buenos días. Primero quiero felicitar tu trabajo porque sí está muy interesante y es una muy buena idea para todas esas comunidades como mencionabas en tu trabajo. Pero me surgió la duda cuando estabas explicando pues las ventajas de todo este proyecto, ¿no? Y pensando nutricionalmente, no sé si sabes o si conoces si existe diferencia entre la información o los nutrientes que tienen, por ejemplo, estos vegetales que cultivan con este sistema a los tradicionales, vaya, de terrestres, por llamar de alguna manera. Sí, sí, de hecho eso va a ser, tenemos datos previos y obviamente sí, porque como es un sistema hidropónico, no tienes el factor suelo que puede secuestrar algunos nutrientes y tienes que sobrefertilizar, entonces esa es la ventaja de la hidroponía. Entonces ahorita, por ejemplo, este año con la colaboración de la doctora Ana Reyes y un grupo en el TEC de Monterrey, precisamente la doctora Selene y yo lo que vamos a hacer es hacer el catálogo nutrimental del sistema ya bien, ¿no? Pero a pesar de eso, por ejemplo, este ejemplo me gusta porque clarifica mucho. Estas personas que están en el centro consumen a lo mejor una o dos lechugas a la semana. Cada lechuga, pues obviamente les cuesta entre 20 y 35 pesos. En el centro van a poder comer lechuga todos los días. Entonces, no es solo que sea más nutritivo. Obviamente estamos en aras de ir a lo más nutritivo, pero es la frecuencia lo que importa. Porque los chiquitos llegan a las 9, se van a las 2 de la tarde y ellos van a empezar a tener desayuno y comida. Entonces, ellos van a poder, a veces llegan al centro nosotros, la doctora Selene ya hizo ese estudio, ¿no? Hizo un estudio muy profundo sobre los menús que ofrecen los centros y el aporte nutricional del menú y cuáles son las deficiencias más importantes y donde nosotros podemos aportar, y por eso escogimos un catálogo de plantas muy especial. Entonces, es la frecuencia del consumo de vegetales y frutos que realmente puede tener un impacto por cuestiones de ética y por cuestiones de los mismos, de cómo se manejan los PRONAI. Nosotros no podemos evaluar en el individuo nada. O sea, el individuo sigue siendo una caja negra, pero lo que sí podemos definir son los consumos diarios de nutrientes y por eso hicimos estos índices. Entonces, nuestros indicadores de impacto son cuantitativos, ya no son semicuantitativos. O sea, realmente es cuánto folato por semana va a comer la persona, cuánto de tal y cómo va eso con respecto a la recomendación diaria de la OMS. Entonces, si bien el sistema da para que los alimentos sean más nutritivos, no es compromiso del proyecto que sean más nutritivos de lo que está en el estante. El problema es que esta gente no puede accesar a los alimentos de estante. El problema es otro, el problema es de accesibilidad, ya sea por costo o por presencia. No sé si te hice más bolas. Sí, quedó todo, sí, sí lo explicó muy bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias, Eduardo. Adelante, Yasmín. Por favor, Anabel, si quiere después de Yasmín puede abrir su micrófono para hacerle la pregunta que puso en el chat directamente a la doctora. Adelante, Yasmín Dura. Buenos días. Muchas felicidades, primero que nada. Muy bonita presentación. Mi pregunta es, ¿cómo qué sigue después de que finalice este proyecto y cómo se planea que se mantenga en el tiempo, tomando en cuenta que mencionó que son sistemas que los costos de producción de estos sistemas agroacuícolas son muy elevados? No, no son muy elevados. Son elevados en el mercado, son elevados a nivel industrial, no son elevados comparado con otro tipo de sistemas productivos. Sin embargo, hay un costo.
ese costo lo tiene que absorber la comunidad. Nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, es un modelo de brinquito. Entonces, ahorita, por ejemplo, uno de nuestros centros que ya, digamos, que va al más avanzado, la misma comunidad, y los benefactores, porque esto se transfiere a una AC, se transfiere a una organización que ya existía. Nosotros no formamos la organización, sino que ya existía. Ellos tienen sus beneficiarios y tienen sus benefactores, ¿sí? Entonces, digamos que hay personas, hay compañías, hay gente que está atrás de estas asociaciones impulsando el terreno de la seguridad alimentaria. Entonces, lo que se busca, nosotros vinimos a cubrir un espacio que ya estaba demandando los benefactores, y es: yo te puedo donar alimento, yo te puedo donar alimento, pero ¿en qué momento tú vas a dejar de necesitar ese alimento? Entonces, los sistemas de donación de alimentos son insostenibles. Entonces, ahorita estos benefactores están impulsando proyectos, no nada más con esta comunidad, con otras comunidades, para que estos centros de colaboración alimentaria sean autónomos. Obviamente no pueden ser autónomos solos, ¿no? Tiene que haber una estructura, pero se está buscando que esa estructura sea fuera de gobierno, porque el gobierno cambia, políticas y es aleatorio. Entonces, pero eso ya no nos toca a nosotros. Nosotros, precisamente, parte del ejercicio de la soberanía alimentaria es la decisión del individuo a producir y a luchar por producir sus propios alimentos. Ya no forma parte de nuestras competencias como investigadores. Lo que sí estamos haciendo es fortalecer a la comunidad para que ella sola, en el terreno de capacidad, de infraestructura y competencia humana, pueda llevar a cabo esta transición de el apoyo que está recibiendo este proyecto a una independencia económica. Para eso tenemos un grupo de bioeconomistas muy fuerte, estamos viendo modelos de emprendimiento. Entonces, ellos sí quieren emprender. El nivel de emprendimiento en estas comunidades es elevado, pero obviamente no saben ni por dónde empezar. Entonces, estamos tratando de sinergizar de alguna manera, sin intervención, sinergizar el camino que ellos ya tenían antes de la pandemia. Ok, muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Gracias. Hay una pregunta en el chat eh, de Anabel Pérez. Dice, buenos días, muy interesante, muchas gracias. Referente a la calidad de agua que se mencionaba, que tiene contaminantes, ¿esa agua es la que se distribuye mediante la red de Zapa? Es decir, ¿el agua que todos recibimos de la llave tiene esos contaminantes? En caso de que sea No, así, ¿se pudiera contemplar? Ah, perdón. no. Ok. Sí, yo supongo que no, pero ok, doctora, adelante. Si puede No, lo que contestar pasa es eso. que sí, no, y hay que tener mucho cuidado con esto. La red de agua, de la llave, digamos, de uso, es agua potable que está clorada. Esa no la podemos usar. Nosotros tenemos que usar agua de pozo, pero el agua de pozo no, todos los pozos están en las mejores condiciones y no el agua de pozo está tratada. Entonces, y no todos los pozos, lo del agua es bien complejo, porque aparte hay agua que están de pozos que ya están salinizados y que tienen muy alta conductividad. Entonces, lo que ahorita se concretó es identificar los pozos que digamos que tienen la calidad de agua para, para la vocación del proyecto, pero obviamente eso lo va a tener que abordar Zapa. O sea, Zapa de alguna manera tiene que gestionar eso, pero no, si se entendió de esa manera lo dije mal. No es que la red de agua potable de los ciudadanos esté contaminada, pero la red potable de los ciudadanos está clorada el agua. Y los peces y las plantas, cuando hay una alta concentración de cloro, es nocivo y a la larga tiene problemas, porque aparte, como nosotros usamos sistemas microbianos complejos, el cloro es nuestro enemigo. Pudiéramos desclorar, pero eso requiere un bombeo, hacer burbujas, y eso nos incrementa el costo eléctrico. Entonces optamos por buscar pozos de agua
que son de baja conductividad, que tienen una calidad estable con niveles permitidos para poderlos llevar a las comunidades. Ok. La segunda parte de la intervención de Anabel era, en caso de que sea así, pudiera contemplarse dentro de estos sistemas una especie de laguna de oxidación pequeña o plantas de purificación de agua como el bambú o el falso papiro. Bueno, Pues yo pienso que sí se pudiera hacer, o sea, el tratamiento de agua no se ocupa porque el tratamiento de agua existe. El sistema acuícola per se es un tratamiento de aguas residuales, porque el agua recircula, o sea, no es como un sistema, ¿no?, de recambio normal. Este, entonces, eso sí, pero obviamente hay mucho trabajo que hacer en el agua, en el terreno de disponibilidad de agua, gobernanza de agua, purificación, pero la purificación de agua obviamente es más rentable vender el agua embotellada que utilizar el agua purificada para la producción de alimentos. Y esa es una realidad económica que existe, ¿no? Entonces, se tiene que tener a lo mejor como discernimiento para trabajar con el agua que tenemos. Sabemos que aquí en el estado son aguas salobres, es trabajar con esa agua, pero que no implique ningún riesgo para la salud de los beneficiarios que van a estar consumiendo los alimentos. Anabel dice que muchas gracias. Y hay una pregunta de Juan Carlos Dorantes de la O. Nos quedan 4 minutos. Juan Carlos, si puedes hacer una pregunta rápida. Doctora, también le agradeceríamos una respuesta corta para poder terminar Sí, el tiempo. claro que sí. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, doctora Paola. Pues bueno, más que nada en el sentido de que hablaban de la parte económica, precisamente, digo, entiendo que en cierta forma la intervención de instituciones gubernamentales y del CONACYT ayudarán al apoyo económico para la implementación. Sin embargo, quería preguntarle si han analizado los beneficios económicos que arrojaría este proyecto, en el sentido de que alguien externo a ello quisiera poner este proyecto modular como una unidad económica, ¿no? Y evaluar precisamente la inversión y la recuperación del capital a lo largo del tiempo, precisamente, para verlo si es rentable, además de la soberanía alimentaria, precisamente, que mantenga lo que es la sostenibilidad económica del sistema y que el gobierno no tenga la intervención continua, ¿no? Que el mismo sistema pudiera tener retroalimentación económica para su ejecución a largo tiempo. Es una pregunta compleja. Mira, lo que pasa es que la vocación del proyecto realmente no es transferir a generar un modelo económico, o sea, que se transformara el centro en una empresa, porque tiene que ser transferido a parte de la vocación del proyecto, es su transferencia a una organización no lucrativa. Porque tienes acceso a otros recursos. La presión económica del sistema sobre un emprendedor pudiera ser alta porque compites con los precios de alguna manera, tendrías que encontrar un nicho de mercado muy particular. Entonces, esa evaluación no la vamos a hacer, no está planteada dentro del proyecto. Realmente lo que se busca del proyecto, la rentabilidad es para el centro, o sea, es rentable para el centro, es rentable para los benefactores del centro, es rentable para, digamos, que asiste al centro. Entonces, esa es la vocación del proyecto. No se busca en este momento una transferencia particular o un beneficio, digamos, a nivel empresarial o microempresarial, porque eso tiene otras connotaciones. Aquí realmente lo que literalmente la acción del proyecto es incidir en la soberanía alimentaria de los beneficiarios, porque ellos son los que ahorita más necesitan de alguna manera el acceso a los alimentos. Ok, entiendo. Entonces la inyección económica a través del tiempo de la duración del proyecto dependerá de instituciones o del gobierno. No, del gobierno no. Ellos ya De tienen una instituciones, sí. estructura.
de instituciones. Cada centro de colaboración tiene su propia estructura económica interna y tiene sus benefactores, y entonces eso es lo que llamamos la gobernanza interna. Entonces ellos ahorita lo que van a, por ejemplo, en este proceso que estamos en esta fase de implementación, estamos entrando en la fase de evaluación. Obviamente vamos a medir todas las variables microeconómicas y macroeconómicas que implica el sistema y cómo podemos, en qué cosas se puede mejorar y todo para la relación o esta estructura o modelo económico que existe intramuro, ¿no? Pero obviamente la gobernanza queda del lado de ellos y las decisiones de inversión, nosotros no vamos a tener injerencia en eso. Ok, Disculpen doctora, que, muchas que gracias. los interrumpa. Gracias, Juan Carlos. Llegamos a las 10 de la mañana. Se ha terminado nuestro tiempo en esto. Cualquier comentario, situación, se lo pueden hacer llegar a la doctora a través de su correo que está en la pantalla, que es pmagallon@signor.mx. Doctora Paola, le agradecemos muchísimo su presentación, muy interesante. Agradecemos a todos los asistentes y de nueva cuenta esperamos verlos aquí en los siguientes seminarios. En este momento voy a detener la grabación y le agradecemos mucho, doctora. Gracias a todos. No, de qué, muchísimas gracias, bonito día, bye. Muchas gracias. Muy bonito día.